Siempre hay una frase, la proclamación de la palabra de Dios, que nos puede quedar grabada en el corazón. No solo de pan vive el hombre, es decir, de lo material, de vivir bien, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios es el alimento del hombre, del ser humano. Y es la palabra de Dios la que sacia el sentir, el corazón del hombre en este momento de la historia y siempre. Hemos proclamado en esta mañana, seguimos caminando con el libro del Génesis, en el capítulo 3, un capítulo muy interesante, además un capítulo que tal vez le hemos interpretado mal, cuyo capítulo del pecado del hombre, el pecado original, está reflejado en el arte, está reflejado en la cultura y es toda una llamada a la reflexión. Se puede entender mal cuando contemplamos cómo el Señor echa del paraíso a Adán y Eva, cómplices de un pecado serio, como si Dios estuviese de rabia, con ira, y no es eso. Dios usa la misericordia con ellos. Usa la misericordia ¿para qué? Para iluminar sus corazones y para sacarles del pecado y conducirles a un nuevo estilo de vida. Por ese motivo, este texto del libro del Génesis es una llamada como el Señor les invita a la reflexión cuando les busca: Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque estaba desnudo, me dio miedo. Y entonces cuando al Señor Dios le va refiriendo por qué estaba desnudo y por qué se escondió. Hay como un diálogo con Dios entre Adán y Eva. Después a Eva también le dice lo mismo. La mujer que me diste como compañera me dio y comí. Hay aquí en este lugar, en este texto del libro del Génesis, en primer lugar una llamada a tomar conciencia del pecado. El pecado nos aparta de la gran verdad de Dios y el pecado nos destruye. Por el pecado salimos del paraíso, del Edén. Pero claro está, no es porque Él nos eche, sino porque sabemos que el paraíso, el Edén, no es el sitio propicio para convertirse. Y les va exigiendo. Él les denuncia el pecado. La mujer te engañó, tú te dejaste seducir, como diciendo, habéis quebrantado toda la belleza de ese paraíso, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Habéis quebrantado la alianza del amor que Dios brinde. Y claro, la mujer también echa la culpa a la serpiente. Fijaros bien que no hay un diálogo con el demonio, con la serpiente. Dios nunca dialoga con los poseídos, con los endemoniados. Nunca. Ni pierde el tiempo con ellos. Él les expulsa tal vez de los corazones, pero aquí se nota como Dios no pierde el tiempo con ellos, con el demonio, con la serpiente, llamado demonio. El diálogo solamente es con Adán y Eva. Es una llamada a la reflexión, a que reconozcan su pecado. Les invita a la conversión. Comerás del fruto de tu trabajo. Todo esto. Parirás con dificultad. Les supone como el pecado te lleva a una situación donde tiene que haber una enmienda en tu vida. Y tienes que aceptar la corrección de Dios
¿Para qué? Para encontrarte con ese Dios. Él ha cerrado el paraíso y les promete que habrá un paraíso, el libro del Apocalipsis. Pero ya no se llamará el Edén ni el paraíso, se llamará cielo, que así aparece en el libro del Apocalipsis. Un cielo nuevo y una tierra nueva. El paraíso, el Edén, ya pasó a la historia. Sirvió para pecar. Y por este motivo, en este momento el Señor, Dios, en ese diálogo de amor, con ellos, les descubre su pecado, todas las consecuencias del pecado, y además les anima a la conversión, que esto es el pecado. El pecado es tomar conciencia de lo que has hecho mal. Esto es así. Lo único que pasa es que en este momento de la historia, en esta sociedad, os decía hace poco, hemos borrado la línea divisoria del mal y el bien. Y tal vez no llamamos pecado a lo que es pecado y llamamos virtud a lo que no es virtud. Por eso creo que este texto del libro de Génesis es una llamada seria a la conversión del hombre de hoy, en la figura de Adán y Eva. Y también es cierto que aparece la figura de la mujer, que se había dejado seducir por el pecado, por la serpiente, se había dejado seducir. Y esto es una llamada de atención, digo, para ver que la mujer dentro de la estructura de hombre y mujer, dentro de la estructura que Dios creó, tiene una misión maravillosa. Por eso la mujer tiene que saber estar también. En una sociedad donde veis la violencia de género, donde vemos el aborto, es mi cuerpo, no, hermanos. La eutanasia para que este viejo ya estorba. No. Creo que este texto del libro del Génesis, que es capítulo 3, el pecado original, nos debe despertar en primer lugar a analizar nuestro pecado, tomar conciencia y a dejarnos en segundo lugar llamar por Dios a la conversión y sembrar en nosotros la esperanza, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el Edén ha pasado a la historia y porque el Edén es consecuencia del pecado. Fijaros bien que en el libro del Génesis escuchamos también cuando la creación del mundo y del hombre, decía el texto, Dios vio que todo era muy bueno. ¿Pero quién destruyó eso? El demonio. El hombre es seducido por el demonio. Y no olvidemos nunca esto. Dios nunca dialoga con el demonio. Nunca. Dialoga con Adán y Eva, pero con él no. Nunca platica con el demonio. Por eso muchas veces en nuestra convivencia, cuando vemos a alguien con esta situación de Adán y Eva, bueno, vamos a hablar, no hay lugar a diálogo. El demonio es excluido del diálogo de Dios. Y después además les invita a esa conversión, parirás, trabajarás, haciendo una enumeración de cómo el pecado lleva unas consecuencias que tienes que aceptarlas y esas consecuencias es para que tú y yo nos enmendemos y vistamos de nuevo lo que dice el texto. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Esto qué quiere decir? Les volvió a dar la dignidad. Estaban desnudos al comienzo. No tenían pudor porque
eran como ángeles de Dios. Pero después, por el pecado, se esconden de Dios porque se ven desnudos. Es decir, el pecado les hace ver las consecuencias de la desnudez de ellos. Y entonces el Señor les hace estas túnicas, diríamos, les viste, les vuelve a la dignidad, al respeto de uno y de otro. Pero siempre, dice así el texto, echó al hombre y a oriente del jardín de Edén, colocó a los querubines. Dios el Señor expulsó del jardín del Edén para que labrase el suelo donde había sido tomado el hombre. No olvidemos. Es importante tomar conciencia del pecado y saber que Dios nos irrita o se pone bravo. Por eso las consecuencias del pecado original las arrastramos todos. Pero no olvidemos. Cristo el Señor, con su sangre en la cruz, el agua con la sangre, destruyó el pecado y nos regaló esa vestidura blanca de la dignidad y de la gracia. ¿Para qué? Para volvernos al cielo. Esto es. Y después el Evangelio que hemos proclamado es la multiplicación de los panes y de los peces que salen todos los evangelistas y en algunos con Marcos y Mateo sale 2 veces. Entonces vemos como el Señor, la compasión del Señor, le da lástima de aquella gente que está extenuada por el hambre, por el cansancio, que llevan días fuera de casa. Y entonces Él pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Es un tanteo que hace para calibrar. Y manda que la gente se sienta. Este pan es como aquellas gentes que estaban en el desierto, como cuando el pueblo de Dios caminaba por el desierto y llovió el maná. Sació el hambre de aquel pueblo con el maná. Y por eso los panes multiplicados es una referencia al maná, cuyo maná es el maná que nos lleva a la eternidad y nos sostiene mientras vamos de camino por este mundo. Pidamos pues en este día que el demonio no nos aparte de la dignidad de hombre y mujer. Y pidamos que estemos abiertos a la conversión sincera. Y pidamos también que nunca entremos en juego con el demonio, que esté excluido de todo nuestro entorno personal y claro está, y social. Y que también en el pan de la Eucaristía encontremos toda la fuerza para alimentarnos, para no estar extenuados por el hambre o el cansancio, porque el pan de la Eucaristía es el maná que nos sostiene mientras vamos de paso al nuevo Edén, esto es, al cielo, al camino estrecho de la vida, para encontrarnos con lo ancho del cielo. De pie.